Ciro Ramírez. Cuando lo entrevistó la revista Semana, él decía que los de la primera línea eran delincuentes, eran terroristas, y que Francia Márquez los apoyaba, que Petro no tenía unas políticas de seguridad, y los hechos han demostrado lo contrario. Sucede algo muy similar a lo que hemos hablado sobre el ingeniero civil Rodolfo Hernández. Ciro Ramírez tildaba de delincuentes a personas que no le han robado un solo peso al Estado. Obviamente, pues, sí hubo integrantes de la primera línea que cometieron algún delito de vandalismo, pero una cosa es cometer un delito de vandalismo y otra cosa es ser terrorista. Y también hay casos de falsos positivos judiciales, como el que conocimos hace un par de semanas con Alexander Obregón Rentería, o sea que también hay primeras líneas que han sido falsos positivos judiciales. Entonces, ese mismo congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, que marchaba en contra de Petro, que cuestionaba la primera línea de Francia Márquez, que hablaba de terroristas y delincuentes, ese mismo termina capturado por concierto para delinquir, por cohecho y por un detrimento a patrimonio del Estado, en un proceso liderado por el fallecido congresista Mario Castaño, en donde ya hay 38 capturas, una de ellas la de Ciro Ramírez, pero es un detrimento de 60.000 millones de pesos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más grave? Un tipo de la primera línea que quebró un vidrio, que rayó una pared, que por eso lo metieron a la cárcel. Porque si ustedes ven, los de primera línea que fueron capturados, muchos de ellos ni siquiera mataron a alguien, o sea, no hay como un homicidio, un genocidio, no hay un crimen de lesa humanidad. Pero ¿qué es más grave? Una banda delincuencial de politiqueros que se roban más de 60.000 millones de pesos del Estado, que con esto matan de hambre a gente, porque con esto ¿cuánta hambre se podía calmar en Colombia? O un tipo que rayó una pared, o un tipo que quebró un vidrio. Claro, uno tampoco va a aplaudir que porque este quebró una casa o dañó un negocio, pues eso todo hay que pagarlo en la vida. O sea, no podemos decir que hay tan bueno que le quedaron el vidrio a este banco, no. Yo pienso que hay formas más efectivas de protestar que quebrar un vidrio. Pero esto comparado con lo que hacía primera línea, esto es una vergüenza. O sea, un tipo que se gana 40 millones de pesos mensuales, aparte de todos los beneficios que tiene por ser congresista, que tiene derecho a 2 carros, que tiene derecho a un plan ilimitado de celular, aparte de su sueldo, que tiene derecho a un celular corporativo, o sea, un tipo bien alimentado, rico de cuna. O sea, ¿cómo se va a robar todo ese dinero? Compañeros, ¿será que pueden escuchar? Entonces, o sea, ¿cómo se roban 60.000 millones de pesos entre tan pocas personas? Bueno, obviamente pueden ser más, pero tenemos que hablar sobre hechos y no sobre supuestos. O sea, 38 capturas, y esto no es la primera vez que pasa ni seguramente va a ser la última. Pero si ustedes analizan el discurso de Ciro Ramírez, es muy parecido al de Rodolfo Hernández en algunos aspectos. El tema de cómo yo me pinto como el bueno, como el político honrado, como el diferente, como el activista que estoy enfrentando un régimen, y luego yo soy el que termino condenado con un montón de pruebas en contra. Porque la Procuraduría ha sido muy condescendiente con el clan de los Char, porque Margarita Cabello, pues, no solamente fue ministra de Iván Duque, sino que también fue del clan de los Char. Entonces, a Aida Merlano le cayeron con todo el peso de la ley, y está bien, ella cometió unos delitos, pero a los que denunció a Aida Merlano no les ha pasado nada del clan de los Char. Entonces, esta Procuraduría vio tantas pruebas
que no pudo oponerse a esto, a estas denuncias. Y la Corte Suprema de Justicia, que también ha sido muy cuestionada, que también tiene familiares en la Fiscalía, que ha sido una Corte Suprema de Justicia que tiene algunos tintes politiqueros, que ahorita hablaremos más del tema. Era tan evidente la prueba contra Ciro Ramírez que no les quedó otro camino que capturarlo. Y dice el Centro Democrático, hay que respetarle la presunción de inocencia, pero cuando a alguien lo capturan es porque existen las pruebas suficientes o porque es un falso positivo judicial. Y en el caso, por ejemplo, de Alexander Obregón Rentería, pues evidentemente hubo un falso positivo judicial y por eso fue capturado el señor Pérez Luna, porque Alexander pues tiene más de 28.000 folios y con esos 28.000 folios pudo demostrar su inocencia. Y acá es en donde uno dice, a un pez gordo difícilmente le cometen un falso positivo judicial, pero cuando capturan un pez gordo infraganti es muy difícil que lo salven, así las entidades sean adeptas o tengan simpatías políticas con él, como el caso de la Procuraduría. La Corte Suprema de Justicia es muy cuestionable porque se han conocido denuncias de conflicto de intereses, familiares de los magistrados que trabajan en la Fiscalía y también familiares de las fiscalías que trabajan en las Cortes. Eso genera una especie de queja por nepotismo. Entonces, ¿qué podríamos concluir a partir de este caso de Mario Castaño y de Ciro Ramírez? Que definitivamente este tipo de personajes son el colmo de la conchudez, porque cuando alguien se roba una gallina para no aguantar hambre, también lo condenan, pero uno entiende a esa persona, uno dice, pues pucha, se robó una gallina o se robó unas libras de arroz en el Éxito, pero es porque está aguantando hambre. Pero ¿cómo es posible que alguien que gana 40 millones de pesos mensuales, los mejores congresistas pagados prácticamente del mundo, Colombia tiene los congresistas mejor pagados del mundo, cómo es posible que roben aún tanto dinero? Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe Turbay, presidente dictador entre 1978 y 1982, decía que hay que robar en sus justas proporciones. La pregunta es, ¿cuánto eran las justas proporciones? ¿Era esto? ¿O era robarse, según Turbay Ayala, solamente era robarse 1.000? O sea, no robarse 60.000 millones, sino robarse solamente 1.000 millones. Eso era robar en las justas proporciones. Y yo digo lo contrario, es tan ladrón el que se roba 50 pesos como el que se roba 60.000 millones de pesos o más. Y así es como hay que educar a los hijos, con ética. Y lamentablemente Rodolfo tenía razón en algo, aunque no lo cumplió. O sea, el Estado está lleno de muchos delincuentes de cuello blanco y que son delincuentes descarados porque son muy bien pagados. Y termino con esto, vea. Si estuviéramos en Singapur, la mayoría de uribistas estarían muertos, asesinados, porque en Singapur a los condenados por corrupción ni siquiera les dan cadena perpetua, les dan pena de muerte. Entonces, por ejemplo, Rodolfo Hernández no moriría ni siquiera del cáncer terminal, lo condenarían a pena de muerte, o puede que se muriera antes de que llegara el día de la condena. Pero Ciro Ramírez
estaría condenado a pena de muerte. Andrés Felipe Arias, pena de muerte. Sabas Pretel de la Vega, pena de muerte. Noguera Cotes, pena de muerte. María del Pilar Hurtado, pena de muerte. Diego Palacio, pena de muerte. Si llegan a condenar a Nicolás Petro Burgos, pena de muerte. Entonces, en Singapur se ven como muy sanguinarios, pero eso hace que la economía de allá no sea tan mala. O sea, son sanguinarios, claro, pero a la gente le da más miedito robar. En cambio, estos tipos muchas veces ni siquiera les da miedo robar, porque no es que me dan casa por cárcel, entonces por eso eso no pasa nada, y eso tengo wifi, tengo películas, ¿verdad? Y tengo buenos ahorros. Les importa un carajo que les den casa por cárcel, pero vaya a ver si estuvieran en Singapur o en un país de esos donde matan a los corruptos. Bueno, la última conclusión que les quiero dejar, que tanto en el caso de Rodolfo Hernández como de Ciro Ramírez, hemos visto que una cosa es lo dicho y otra cosa es lo hecho. Yo puedo hablar hasta paja, pero lo que realmente habla por mí son mis acciones. Yo puedo decir que soy el más honrado, el diferente, el que va a cambiar la sociedad, pero si me encuentran robándome dinero del Estado y por millones, o así sea poco dinero, pero robando, ahí se cae todo mi discurso. Es como aquellos tipos que dicen que defienden el enfoque de género y hasta se tildan de feministas o de aliados. Dicen, no, yo soy feminista, yo soy aliado. Y después lo graban rompiéndole la boca a la esposa. Dice, este es un aliado, pero le reventó la boca a la esposa. Hasta ahí llegó la alianza. Y este otro que de pronto echaba chistes machistas y lo cuestionaron por chistes machistas, pero nunca le ha pegado a la esposa. Entonces, también es lo que hacemos, no solo lo que decimos, porque es que lo que decimos es falseable y la realidad se puede falsear. Los hechos usualmente se comprueban infragante y no posibilitan que haya lugar a muchas dudas, porque los hechos muchas veces son contundentes. Bien, entonces son las 3:30, nos vemos en unos 20 minutos para que empecemos la segunda parte de la clase.